Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Ya tenemos para ustedes una leyenda más de Acámbaro, Guanajuato, México. La leyenda se llama Yo me despaché a don Serapio. Toda la gente en el pueblo murmuraba que allá en el puente de Santa Inés, cerca de la presa de Solís, se aparecía el fantasma de don Serapio, un hombre temerario de Tarandacuao que le quitaron la vida cuando en completo estado de ebriedad pasaba por ese pueblo. El alma de don Serapio se aparecía sobre aquel puente y por ese motivo ninguna persona quería pasar por ese lugar a causa del miedo. La hora en que se aparecía el alma de don Serapio era a las 12 de la noche en punto. Dice la gente que a esa hora sale el alma de don Serapio para espantar a cuanto transeúnte pasa por ahí. Pero esto va a terminar, porque yo voy a desaparecer a ese hombre para que no siga asustando a la gente. De esa manera se expresa el señor Martín Campos, quien me platica detalladamente cómo se preparó antes de ir a ese puente para desaparecer a don Serapio y ponerle fin a esa pesadilla que tenían los pobladores de Tarandacuao. Ya estaba pardeando cuando salí con mi instrumento hacia la orilla del río Lerma, me dice don Martín. Me fui con mucho miedo hasta muy cerca de la presa de Solís, dispuesto a desaparecer a don Serapio. Nadie me acompañaba, no quería exponer a ninguna persona ni que se dieran cuenta de lo que yo iba a hacer esa noche. Sigue diciendo don Martín Campos, un hombre que por su avanzada edad, sus familiares lo metieron en el asilo de ancianos de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, en donde prácticamente lo tenían abandonado. En el asilo lo encontré meciéndose sobre una vieja y carcomida silla de madera, cantando con mucho garbo y alegría la canción de las 4 milpas. La directora del asilo me dio la autorización para platicar con varios ancianitos que allí estaban recluidos, la mayoría de ellos abandonados y olvidados por sus familiares. Caminamos por un largo pasillo y pude saludar a todos los ancianitos que se encontraban en cada zona del asilo. Hombres y mujeres ahí estaban abandonados, a pesar de que en su juventud fueron la columna vertebral de su familia, y ahora simplemente eran como objetos olvidados, como vegetales vivientes que no sirven para nada, seres que ya no les sirven a sus hijos y a la sociedad. Cuando llegamos hasta donde estaba don Martín Campos, me di cuenta que era uno de los pocos ancianitos que conservaba su mente lúcida, porque recordaba casi todo lo que le ocurrió en su juventud y en su niñez. Ahí sentado sobre esa vieja silla de madera, don Martín me recibió con una gran sonrisa y luego me preguntó el motivo de mi visita. Por ese entonces yo trabajaba como director de noticieros de radio en Acámbaro, Guanajuato. Don Martín conocía muy bien mi voz, según me dijo, porque era uno de mis más fieles radioescuchas, motivo por el cual pronto nos identificamos y con toda confianza me empezó a platicar de cuando desapareció a don Serapio. Como te digo, el sol empezaba a caer y poco a poco el cielo se oscureció mientras me alejaba de Tarandacuao. Me alejé poco a poco del pueblo y por mi mente pasaban diferentes pensamientos de la forma en que iba a desaparecer a don Serapio. Te juro que hubo momentos en que me quise arrepentir, porque enfrentarse a un fantasma no era nada fácil, y menos enfrentarse al alma de don Serapio, a quien en vida conocí y no se tentaba el alma y el corazón para quitarle la vida a las personas. Era un hombre decidido a todo, porque anduvo en la revolución con Pancho Villa. Imagínate nada más, dice nuestro entrevistado. En pocas palabras, era un hombre sin corazón, que había dañado a muchas personas solo por demostrar ante sus amigos que tenía buena puntería. Ese era el motivo por el que la gente se asustaba mucho cuando decían que su alma estaba presente en ese puente de Santa Inés. Imagínate, aún después de muerto, las personas le tenían miedo. Cuando llegué a ese puente, ya la luna iluminaba la noche, la cual me ayudaba mucho para poder ver cualquier sombra que caminara en el campo. En ese momento, ningún miedo me atemorizaba. Por el contrario, tenía el firme deseo de enfrentarme al desalmado de don Serapio.
y poderlo desaparecer como él lo hizo con tanta gente. Cuando llegué al puente, nada vi por ese lugar. Solo se escuchaba el croar de las ranas y el ruido de los grillos a mi alrededor. Estaba muy cerca del río Lerma. Unos cuantos pasos me separaban de él y de sus aguas cristalinas. El ruido del agua se escuchaba como un canto melodioso en medio de la noche. Dice la gente que por el río Lerma cada noche se escucha también el llanto de la Llorona. Por eso estuve muy alerta para ver a esa mujer o al fantasma de don Serapio, que era al que yo andaba buscando. Transcurrieron los minutos y nada había a mi alrededor, pero seguí esperando en silencio hasta que algo apareciera por encima del puente. La luz de la luna iluminaba el campo y eso me ayudaba mucho para ver mejor a mi alrededor. Las aguas del río Lerma movían las hojas de los árboles y los troncos rechinaban con tanta fuerza que hacían como una especie de llanto muy espantoso que se perdía allá a lo lejos. Mientras tanto, yo seguía agazapado esperando a don Serapio que pasara sobre ese puente para desaparecerlo. Pero todo seguía igual, nada raro se veía por ahí. De pronto, como a eso de las 3:30 de la mañana, cuando el sueño ya me quería vencer, vi que una sombra muy grande se acercaba por el puente. Este debe ser don Serapio. Aquí viene este hijo de tantas. Sí, ha de ser su alma que viene a ver a quién asusta esta noche, me dije entre mí, pero en silencio. Luego, sin hacer ruido, preparé mi carabina y apunté donde venía aquella enorme sombra. En todo momento yo tenía el gatillo puesto sobre mi compañera y esperé a que se acercara más y más para no fallar. Con la luz de la luna pude ver que sin temor alguno, don Serapio se acercaba lentamente hacia mí. Mi pensamiento voló rápidamente y me dije en silencio: seguramente don Serapio ya se dio cuenta que yo lo estoy esperando y me quiere madrugar. No me moví para nada de aquel lugar. Ahí seguía trincherado en medio de unas piedras grandes que había preparado previamente con ramas y pasto para que nadie me viera. Mi corazón palpitaba apresuradamente y en ocasiones tenía que contener la respiración para no hacer ruido y también para que no me descubriera. En ese momento recordé aquel día cuando don Serapio desapareció a don Benito, un campesino que después de terminar sus labores del campo se dirigía a su casa para comer con su esposa y con sus hijos. Ese día don Serapio estaba borracho y para demostrarle a sus amigos que tenía buena puntería, le apuntó a don Benito y lo desapareció. Hasta ese momento todo seguía en silencio cerca del puente. Solo el ladrar de los perros y el cantar de algunos gallos se escuchaba allá en Tarandacuao. Por mi mente pasaban muchos pensamientos en ese momento, pero no se me quitaba de la cabeza que tenía que desaparecer esa noche al desalmado de don Serapio. Era el momento decisivo. O yo desaparezco a don Serapio, o don Serapio me desaparece a mí en caso de que falle el tiro. Pensaba en silencio para no hacer ruido. Mientras esto pensaba, aquella enorme sombra se acercaba más y más hacia mí y sobre el puente caminaba sin detenerse para nada. Creo que don Serapio está decidido a todo, igual que yo. Bendita luna, que en ese momento se había convertido en mi cómplice, en mi aliada, porque de lo contrario, don Serapio me hubiera madrugado y ahora no le estuviera contando. Por fin tuve aquella sombra muy cerca de mí, así es que preparé mi instrumento para mandar a don Serapio al otro mundo en el preciso momento en que mi corazón ya no podía resistir más. En medio de la oscuridad se escuchó muy fuerte el disparo de mi instrumento y aquella sombra pegó un salto muy grande y luego cayó sobre el puente. Ahí quedó tirado en el puente, sin moverse, mientras yo me quedé quieto en el mismo lugar en donde estaba escondido. Así pasaron algunos minutos y la sombra seguía sin moverse arriba del puente. Transcurrieron varios minutos más y don Serapio no se movía para nada. Luego decidí acercarme poco a poco hasta donde estaba tirado don Serapio, pero primero volví a recargar otra vez mi instrumento por si se requería hacerle otro disparo. Caminé con mucho cuidado
hacia el puente. Pero aquella sombra seguía inmóvil. Por momentos llegué a pensar que se trataba de una trampa de don Serapio para que yo me confiara para poderme madrugar. En todo momento yo tenía el gatillo puesto sobre mi compañera y así me fui acercando poco a poco hasta donde estaba aquella sombra, pero esta seguía sin moverse. Mi respiración todavía estaba agitada y mi corazón latía apresuradamente, pero me acerqué más y más hasta que lo tuve frente de mí. Grande fue mi sorpresa, señor. Ahí frente a mí tenía el cadáver. Un cadáver que jamás pensé tener esa noche conmigo, pero ahí estaba completamente muerto. No me la va a creer, señor, pero aquel difunto se trataba de un enorme zorrillo cadeno, de esos que tienen su pelo negro con una raya blanca sobre su lomo. Cuando vi aquello, me solté a reír a carcajadas. Creo que he desaparecido a don Serapio doble vez. Y luego volví a reír a carcajadas solo, en medio de la oscuridad. Creo que don Serapio se convirtió en un zorrillo del puro miedo. Me volví a decir yo mismo y volví a soltar la carcajada. Don Serapio ya no volverá a espantar a nadie, porque ya le di fin a su alma peregrina. Repetí a don Martín al momento en que se seguía meciendo sobre aquella vieja silla de madera en el asilo de ancianos. Después de escucharlo con mucha atención, me despedí de él y de varios de sus compañeros que escuchaban también esta interesante historia. Luego me dirigí hacia la estación de radio en donde trabajaba por esos días como director del noticiero 13 horas.